Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a compartir pantalla. ¿Listo? Genial. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, ya Sí, se sí ve, se ve. Monse. Ok, Sí, perfecto. ya se ve. Buenas tardes a todos. El día de hoy es un placer para nosotros estar nuevamente otro miércoles frente a sus pantallas. Eh, el tema de esta plática va a ser sobre cáncer de próstata. Como sabemos, venimos dándoles pláticas informativas sobre enfermedades que llegan a ser muy comunes en las comunidades. Eh, bueno, esta plática está a cargo de la doctora Liliana Rocha Domínguez y a cargo de nosotros, de mi equipo, que es Alexis Toribio Ley, Fernando José González Rosas, Catherine Torres Martínez, Rodolfo Telles Carvajal y su servidora María José Badia Mandujano. Y bueno, para poder empezar a hablar sobre este tema, tenemos que definir bien qué es la próstata. Bueno, para empezar, la próstata solo se va a encontrar en las personas de sexo masculino, son las únicas que tienden a esta glándula. La próstata va a ser una glándula que normalmente la literatura la suele definir como una forma de nuez y esta se debe de sentir como la puntita de nuestra nariz, así de lisa. Bueno, la próstata está ubicada justo debajo de la vejiga. Como sabemos, la vejiga va a ser este órgano que almacena nuestra orina, en donde deposita la orina. Y bueno, igual la próstata va a estar justo delante del recto. Detrás de ella, justo detrás de ella, se van a encontrar unas glándulas que se llaman vesículas seminales. Las vesículas seminales son las que van a producir mayormente mayormente la parte del líquido seminal, o sea, el semen, ¿verdad? Y la uretra es un conducto que va a pasar justo por el centro de la próstata. ¿Por qué es importante que yo les mencione esto? Esto es importante porque cuando se llega a originar algún tumor, algunas veces los pacientes llegan a presentar, pues, bueno, como un síntoma que es como ardor al orinar o la obstrucción de que no pueden orinar. Entonces es importante que yo les diga esto, porque la uretra es la que nos dirige o transporta la orina y el semen fuera del cuerpo a través del pene. Bueno, la próstata tiene una estructura un poco compleja. Esto quiere decir que ella está conformada en un 30% por un tejido que se llama tejido músculo fibroso, o sea, que está formado de fibra y de músculo, y el otro 70% va a estar formado por unas glándulas que nos ayudan a formar el líquido prostático. Y este líquido prostático es el que es como la vitamina de los espermatozoides, porque le dan la movilidad, vaya, en sí, para que se puedan mover a través del conducto y así puedan igual, pues, fecundar o tener la mayor posibilidad de fecundar a un óvulo. Bueno, es importante también saber que la próstata, en términos médicos, la vamos a dividir en tres zonas diferentes. ¿Y por qué? Porque estas tres zonas diferentes nos han ayudado a nosotros como médicos a determinar pues ciertas patologías que se puedan presentar en la glándula. Por ejemplo, en la zona céntrica es cuando pues menormente puedan existir patologías. Realmente no hay muchas patologías que se puedan percibir justo en esta zona que estoy marcando con la flechita. Espero que sí se aprecie. En la zona transicional, esta zona normalmente, o bueno, habitualmente, se va a desarrollar un tumor benigno. Este tumor benigno es llamado adenoma de próstata. Y bueno, por eso recalco que es importante que sepamos dónde están estas zonas, porque cuando hacemos la intervención y podemos saber de qué tipo de enfermedad estamos tratando. Y bueno, en este caso, la zona que más nos importa va a ser la zona periférica, porque en la zona periférica
se calcula que normalmente en un 70% de los tumores que vamos a encontrar en esta zona específicamente van a ser tumores cancerosos, van a propagarse de esta enfermedad. Entonces, pues ya cuando palpamos esa parte podemos decir, no, pues está aquí, puede haber y sospechar directamente de un tumor canceroso. Y bueno, en la zona del esfínter uretral, pues normalmente no se ha encontrado nada, no se detectó nada, ya que pues está fuera de la próstata. Y bueno, en sí, pues ya vamos con el tema, ¿qué es el cáncer de próstata? Bueno, quiero decirles que realmente, pues de las posibilidades y los hallazgos del cáncer no está bien descrito, pero se sabe que existe una proliferación anormal de las células. ¿Y a qué me refiero por proliferación? Bueno, sabemos que las células cumplen una cierta función, ¿no? Tenemos una célula y esta célula se divide, después muere y de las células que se dividieron, pues empiezan a crear un proceso de equilibrio. Pero cuando este proceso de equilibrio pues se descompone, podemos decir que se empieza a ver una división anormal, o sea, empieza a haber una división más de la que necesitamos, más de la que se necesita el cuerpo, y entonces no mueren las suficientes y se empiezan a crear como ciertos bultitos. Estos bultitos pues ya los llamamos como los tumores. Y si las células forman un tumor que tiene la capacidad de invadir a los tejidos y a los órganos que están alrededor, podemos llamar, en ese momento ya lo podemos llamar cáncer o tumor maligno. Y bueno, cuando esta proliferación anormal de células se encuentra o se produce en la próstata, vamos a tener que es un cáncer de próstata. Bien, ahora vamos a pasar con los signos y síntomas que puedan presentarse en los casos de cáncer de próstata. Pues hablando de forma general, el cáncer de próstata suele progresar lentamente y en muchos casos puede cursar como asintomático, es decir, las personas no presentan ningún síntoma al inicio de la enfermedad. Puede que se sientan bien y como progresa lentamente, entonces se van presentando poco a poco los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando el tumor llega a dar síntomas, suele ser un sinónimo de que la enfermedad ya ha avanzado. Entonces, en estos casos, cuando ya la enfermedad se encuentra un poco avanzada, los hombres suelen presentar algunos signos como son la orina con sangre, la sangre en el semen, el goteo terminal, que esto pues es básicamente que a la hora de orinar, pues cuando está uno en el baño, ya cuando estás por terminar de orinar, pues sientes como van cayendo como si fueran gotitas poco a poco. Y también se pueden presentar otros signos como son el chorro débil, es decir, que una persona, como lo ilustra la imagen, se acerque hacia el inodoro y pues no tenga el mismo alcance que comúnmente llega a suceder a la hora de orinar. También pues hay dificultad para iniciar la micción, para poder empezar a orinar, y pues todos estos signos suelen presentarse mucho en etapas ya avanzadas. También puede haber personas que refieran que tienen muchísimo dolor y pues en este caso algo muy común que suele verse pues es que a la hora de querer sentarse o de querer tomar alguna postura en una silla, pues llegan a dolerse mucho de la espalda, ¿no? Entonces, pues ese igual es otro signo de algunos pacientes que ya se encuentran con cáncer de próstata. Ahora bien, conociendo ya los signos y síntomas de lo que es el cáncer de próstata, debemos también tener en cuenta lo que son los factores de riesgo. Podemos encontrar en esta diapositiva 3 recuadros, de los cuales vamos a enlistar como los más importantes. Y dentro de ellos vamos a empezar con lo que es una correcta alimentación. Esto quiere decir que una persona que no se alimenta correctamente puede tener factores de riesgo importantes, dentro de los cuales podemos destacar el comer carnes con una preparación excesiva, se podría decir, o que está sobrecocida. Esto quiere decir que está preparada a altas temperaturas. También podemos encontrar que en personas que han consumido mucho calcio y grasas han tenido una mayor incidencia en lo que es tener cáncer de próstata. Y pues se preguntarán dónde es que nosotros podemos consumir el calcio y las grasas. Como podemos ver en las imágenes, el calcio se encuentra en múltiples alimentos. Dentro de los más comunes o habituales puede ser la leche, el queso y también algunas
verduras que podemos encontrar en esa imagen. Sin embargo, pues las personas a veces llegamos pues a sobreexcedernos en el consumo de este tipo de comidas. También podemos encontrar lo que son las grasas, sobre todo grasas saturadas, que es comúnmente encontrarlas en lo que es, pues, alimentos de rápida cocción. Esto quiere decir, pues, en restaurantes como puede ser de hamburguesas, papas fritas, helados, todo lo que a veces nosotros consideramos que es muy agradable para el paladar, es muy sabroso, pero para nuestra salud puede ser muy maléfico. También podemos encontrar lo que es tener un familiar de primer grado con cáncer de próstata. ¿Esto qué quiere decir? De mantener una línea directa, es decir, si nuestro papá, abuelo o incluso algún hermano es que tiene algún tipo de factor de riesgo o tiene cáncer de próstata, es importante que nosotros también mantengamos un chequeo, puesto que esto incrementa el porcentaje de nosotros poder adquirir cáncer de próstata. Y como podemos ver igual en el mismo párrafo, esto incrementa el porcentaje de 2.1 a 2.5% el factor de riesgo. Por otro lado, también el ser afroamericano aumenta la incidencia en un 64%. Tal vez en México no hay mucha relevancia tal vez en este dato, puesto que la mayoría de nosotros somos caucásicos. Sin embargo, es importante que si nosotros tenemos una ascendencia afroamericana, es importante que tengamos presente este factor de riesgo, ya que aumenta en un 64% la incidencia y también podemos decir que en un 2% incrementa la probabilidad de muerte por cáncer de próstata. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Pues vamos a ver los factores contrarios de pues, la probabilidad de riesgo, ¿no? Si nosotros comemos pues comidas mal elaboradas o que cuentan con mucha grasa, lo más lógico sería reducir el consumo de estas y equilibrarlos, utilizando siempre lo que es el plato del bien comer y la jarra del buen beber. También debemos tener en cuenta que si nosotros somos factor de riesgo o población de factor de riesgo habitualmente, pues hombres de una mayor edad, que es generalmente mayores de 50 años, de 50 a 55, debemos tener presente el ir chequeo constante con nuestro médico familiar, así como hacernos estudio de antígeno prostático específico. Esto quiere decir que nos va a ayudar a identificar la probabilidad o si es que este tipo de antígeno incrementa, hay mayor probabilidad de que nosotros pues tengamos cáncer de próstata. También debemos tener o enfatizar lo que es la sintomatología que ya había presentado nuestro compañero Fernando, y esto va muy relacionado a lo que es cómo es que nosotros orinamos, si es que es de buena calidad, un buen chorro, si se sacia la necesidad de orinar o si no. Debemos tener en cuenta esto. También posteriormente en una encuesta podemos encontrar lo que son los factores de riesgo. Y por último, mencionar que evidentemente una de las medidas de prevención y diagnóstico en esta patología es habitualmente el tacto rectal. Y esto conlleva muchos tabús en la población y sobre todo en lo que es hombres. Por lo tanto, es recalcable decir que ninguno de estos procedimientos hacen menos al hombre o hacen perder su masculinidad. En cambio, es demostrar que estamos atentos a lo que es la atención de nuestra salud, que nos importa realmente nuestra persona y no debe haber pues algún nervio o timidez en acercarnos con nuestro médico de confianza y que éste haga una revisión exhaustiva para identificar factores de riesgo o el desarrollo de cáncer de próstata. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasaremos a lo que es el diagnóstico de cáncer de próstata. Y de primera instancia, tenemos que, para poder valorar el cáncer de próstata, se tiene que realizar un tacto dígito
rectal. Como le había comentado mi compañero Rodolfo, se tiene que detectar el crecimiento de la próstata por medio del tacto rectal. Si hay un crecimiento anómalo, nos puede dar una indicación de que la próstata está crecida y puede ser riesgo a cáncer prostático, pero no es específico. Entonces, para poder corroborar si es cáncer o no, se tienen que realizar una serie de pruebas que posteriormente les voy a ir explicando. Entonces, la siguiente, por favor. Bien, tenemos el antígeno prostático específico, el cual se va a detectar por medio de sangre, donde se le va a hacer una punción en vena. Vamos a sacar una muestra de sangre, así como se ve en la imagen. Y en laboratorio van a detectar los niveles de antígeno prostático, que van de un rango de 4 hasta 10 nanómetros sobre mililitro. Si estos niveles están elevados, nos puede dar una indicación de que la próstata está crecida. Ojo, no quiere decir que tengan como tal cáncer de próstata, sino que la próstata está crecida, y puede ser esto por infecciones o incluso por toma de medicamentos, que la próstata está crecida. En la imagen de abajo les puse una imagen de una próstata de perro, el cual en la imagen de la izquierda se ve de un tamaño normal, y en la imagen de la derecha vean la diferencia de crecimiento. Está más crecida a diferencia de la próstata que está en la izquierda. En la siguiente, por favor. Ahora que una vez que el médico haya realizado el tacto rectal, y si los niveles de antígeno prostático salieron elevados, tenemos que corroborar nuestro diagnóstico para ver si es certero hacia cáncer de próstata por medio de biopsia. La biopsia consiste en retirar un pedazo de próstata. ¿Y cómo se realiza? Este se realiza por medio de una sonda ecográfica que se mete en periné. El periné se encuentra entre el escroto y el ano. Ahí podemos ver en la imagen cómo se introduce en esa zona. Se realiza una pequeña incisión, llegamos a próstata, se extrae una zona de próstata y se manda hacia anatomía patológica para que revise en microscopio cómo se encuentran las células. Para poder localizar y hacer bien la punción de próstata, se va a monitorizar por medio de un ultrasonido, que lo estamos viendo así como el médico que está en la imagen de arriba está viendo en su pantalla cómo está introduciendo esta sonda ecográfica. O también se puede realizar por una resonancia magnética. Como les había comentado, se extrae una zona de esa próstata y se manda a anatomía patológica para que lo examinen, y dependiendo cómo salgan los resultados, ese va a ser nuestro diagnóstico efectivo para poder diagnosticar cáncer de próstata. El tratamiento. Este va a ser de manera especializada y va a depender de varios factores, principalmente de, por ejemplo, la edad del paciente, la expectativa de vida del paciente, en qué estadio se encuentra su enfermedad, si es una enfermedad localizada, si es una enfermedad localizada avanzada, o si es una enfermedad que ya se está dispersando, que sería la enfermedad metastásica. Y también dependiendo de lo que quiera nuestro paciente, si nada más quiere recibir un tratamiento sintomatológico o quiere ya someterse a tratamientos más radicales. Bueno, para la enfermedad localizada podemos determinar en bajo riesgo, riesgo intermedio o en un alto riesgo. Para la de bajo riesgo vamos a iniciar con una vigilancia activa, la cual quiere decir que vamos a estar en constante vigilia del paciente. Creo que se pasó. Ya, gracias, Majo. Vamos a estar en constante vigilia del paciente con los métodos diagnósticos que nos comentaban anteriormente, que sería resonancia magnética, la biopsia de la próstata y también está revisando el antígeno prostático específico.
Luego, como ya se encuentra la enfermedad localizada, el cáncer está confinado justamente en la próstata, no está disperso en otros tejidos, podemos utilizar, entre el estadio más bajo sea, podemos utilizar tratamientos, que en este caso ya sean curativos, que permitan eliminar como tal de raíz el cáncer. En este caso tenemos como opciones la braquiterapia, la prostatidectomía radical y la radioterapia. La braquiterapia y la radioterapia se parecen porque ambas administran radiación para eliminar como tal el cáncer, a excepción de que la radioterapia lo hace de manera externa y la braquiterapia se inserta como tal las dosis de radiación dentro de la glándula. De esta manera permite que existan o que se le apliquen dosis elevadas de radiación y vaya justamente a lo que es el objetivo, que es el cáncer de próstata, y ya no tenga repercusiones en, por ejemplo, tejidos adyacentes, algo de importancia que sería el recto. Y la prostatectomía, que en este caso es como tal quitar la próstata con todo el cáncer. Estos prácticamente tienen como tal efectos adversos. Hay que comunicarle al paciente que el tratamiento que él decida, el que sea mejor para él, va a tener efectos adversos como por ejemplo infertilidad, disfunción sexual, y también puede presentar problemas gastrointestinales y problemas urinarios, por lo que se debe consultar, por ejemplo, a un urólogo. Para una enfermedad localizada de riesgo intermedio, vemos que es prácticamente lo mismo. Iniciamos con una vigilancia activa del paciente, una braquiterapia, una prostatectomía radical y una radioterapia, y aquí se aumenta como tal la terapia hormonal. La terapia hormonal es más que nada sintomática, no es una terapia curativa como las que les comentaba anteriormente, pero se ha demostrado que si se complementa con la radioterapia radical, los pacientes tienen muy buenos resultados, tanto sintomatológicamente como para eliminar como tal la enfermedad. Luego tenemos la enfermedad localizada de alto riesgo. Aquí prácticamente el tratamiento ya no lo tienen como opciones, más que nada ya es como un tratamiento conjunto de la terapia hormonal, más la radioterapia radical, más la terapia de supresión hormonal adyuvante, más el quitar la próstata, más una linfadenectomía pélvica, la cual habla que precisamente el cáncer ya está avanzando y para evitar que siga progresando y se vaya a otros tejidos, hay que quitar el tejido linfático. Ahora sí, pásale mejor, por fin. Luego tenemos una enfermedad localmente avanzada, que es casi parecida a lo anterior, el mismo tratamiento que lleva junto la terapia de supresión hormonal, la terapia de hormonal de adyuvante, neoadyuvante, quitar la próstata y quitar el tejido linfático. Y finalmente, para una enfermedad que está ya más allá, ya se dispersó, ya está en otros tejidos, que sería la enfermedad metastásica, podemos encontrar aquellos pacientes que no estuvieron expuestos a la terapia hormonal. El tratamiento de primera elección es la terapia de supresión hormonal. Luego tenemos aquellos pacientes que fueron resistentes a la castración. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos pacientes que se encontró que la metástasis, en vez de ir hacia atrás, hacia adelante, sigue continuando con la metástasis, y aparte de eso se han encontrado nuevas metástasis. Y también el hecho de que en la vigilancia activa, en vez de que encontremos un antígeno prostático ya normal o disminuido, lo encontremos elevado y que vaya aumentando. Para este caso, podemos utilizar estos fármacos, la Vidaterona, docetaxel, ensatulamida, radium 223 y cipileucel T, que en este caso la docetaxel tiene los estudios que tiene una alta supervivencia global, pero generalmente estos tratamientos, estos fármacos son más que nada para inhibir las hormonas, en este caso la testosterona, y son paliativos. ¿Qué quiere decir con paliativos? Que son más que nada sintomáticos para que el paciente no se sienta mal, pueda continuar con una calidad de vida estable y también emocional e inmunológica. Luego tenemos la segunda línea, se ocupan también estos fármacos que son más que nada, como decía, paliativos.
Y finalmente, lo que también se recomienda es que los pacientes hagan ejercicio constantemente para evitar tanto el cansancio de la enfermedad como de los medicamentos y los tratamientos. Por mi parte sería todo. A continuación tenemos nuestras referencias. Están basadas en las guías, evidencias, recomendaciones de la Guía de Práctica Clínica de México. Espero que les haya gustado nuestra plática. Es más que nada con el hecho de prevenir a las personas, a la población general, para y más que nada ustedes, que la mayoría me parece que no son pacientes, son personas menores de 40 años, más que nada para que comenten con sus familiares, con sus padres, con sus tíos, esta información y se prevenga el hecho de que pueda progresar la enfermedad. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenos en el chat. Muchas gracias.